Buenos días, mi nombre es Karen Rivera y esta mañana estaremos recorriendo las instalaciones del antiguo Banco Central de Honduras y también la antigua Casa Presidencial. Primero los invito a que vayamos al antiguo Banco Central de Honduras. El Banco Central de Honduras se creó el 3 de febrero de 1950 mediante decreto legislativo número 53 e inició operaciones el 1 de julio de ese mismo año, bajo la titularidad del abogado Roberto Ramírez, en un acto de inauguración presidido por el doctor Juan Manuel Gálvez, presidente de la República. Ese esfuerzo de gobierno representó un avance extraordinario sobre la situación que imperaba en aquella época, en la que solamente existían dos bancos que cubrían parcialmente las actividades financieras de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Además, si bien el Congreso ya había aprobado el lempira como moneda oficial, el gobierno no había podido instituirlo como patrón monetario hasta la fundación del Banco Central de Honduras. Es así como la ley de 1950 fue la base primordial para que el Banco Central de Honduras se constituyera en un pilar de la economía hondureña. Además de las funciones establecidas en la ley, el Banco Central de Honduras, desde su creación, ha complementado sus importantes tareas con una intensa labor cultural y formativa. Con esa intención, entre 1993 y 1994, el Banco Central de Honduras inauguró en su edificio anexo de Comayagüela la Pinacoteca Arturo H. Medrano, el Auditorio Tomás Cáliz Moncada y la Biblioteca Roberto Ramírez, especializada en las áreas de economía, moneda, banca y finanzas. Otras actividades en las que el Banco Central de Honduras ha hecho sentir su vocación cultural es la continua publicación de libros que registran el pensamiento de reconocidos escritores nacionales y extranjeros, ediciones que han enriquecido la bibliografía del país. El 4 de enero de 1978 se emite por primera vez el billete de 2 lempiras, cuya impresión fue autorizada por el directorio del Banco Central de Honduras por la cantidad de 30 millones de piezas, la cual estuvo a cargo de la casa inglesa Thomas de la Rue y Company Limited. Este billete lleva en el anverso el retrato del expresidente de la República, Dr. Marco Aurelio Soto, y en el reverso una vista panorámica de la isla del Tigre, en el Golfo de Fonseca. Cabe mencionar que este billete conmemora el centenario del establecimiento del gobierno del Dr. Marco Aurelio Soto. La fecha de edición del billete es 23 de septiembre de 1976. El 1 de julio de 1950, el Banco Central de Honduras inicia sus operaciones, haciendo su primera emisión de billetes por la cantidad de 100,000 piezas con la denominación de 5 lempiras. Para el suministro de estos billetes se contrató a la empresa American Bank Note Company. La fecha de edición del billete es 1 de julio de 1950. Con respecto al billete de la denominación de 10 lempiras, también se eligió un diseño del ingeniero Arturo López Rodezno, el cual consistió en un motivo agrícola. La fecha de emisión fue el 27 de junio de 1951 y la fecha de edición del billete es 25 de mayo de 1951. En la denominación de 20 lempiras se utilizó un motivo ganadero, el cual fue preparado por la compañía Waterloo & Son Limited. La fecha de emisión fue el 27 de junio de 1951 y la fecha de edición del billete es 25 de mayo de 1951. En la denominación de 100 lempiras se utilizó una fotografía tomada por el artista Raúl Estrada Discoa, mostrando la antigua casa presidencial por el lado que colinda con el río Choluteca. La fecha de emisión fue el 16 de junio de 1951 y la fecha de edición del billete es 16 de marzo de 1951. 29 de diciembre de 1997. Se emite por primera vez el billete de 500 lempiras.
cuya impresión fue efectuada por la casa inglesa Thomas de la Rue y Company Limited, siendo presentado en rueda de prensa en el año de 1998. Este billete lleva en el anverso el retrato del Dr. Ramón Rosa y en el reverso una vista ambientalista de lo que fueron las minas del Rosario de San Juancito. La fecha de edición del billete es 16 de noviembre de 1995. El Banco Central de Honduras está comprometido a mejorar continuamente el diseño de sus billetes, con el fin de proteger la economía nacional y el sistema de pago del país. Por tal razón, al cambiarle el diseño a los billetes, también se le incorpora nuevas medidas de seguridad que dificultan a los falsificadores su reproducción. Cabe mencionar que todos los billetes emitidos por el Banco Central de Honduras desde el año 1950 a la fecha son billetes de circulación legal y serán aceptados por el importe de su valor nominal. No hay límite de tiempo ni requerimiento alguno para cambiar las series antiguas por las nuevas series. Actualmente, sus oficinas están ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental en el Boulevard Fuerzas Armadas. Nos encontramos ahora en la antigua Casa Presidencial, lo que hoy se conoce como Centro Documental de Investigaciones Históricas de Honduras, situada en la intersección del Paseo Marco Aurelio Soto y Calle Salvador Mendieta. Fue por muchas décadas sede del Poder Ejecutivo. Durante años, el inmueble se impuso tanto en altura como en esplendor arquitectónico sobre el resto de las edificaciones del viejo casco de Tegucigalpa. Probablemente la mejor descripción del inmueble la narra el historiador Felipe Lacouture en 1979. Interesante edificio tipo siglo XIX, con elementos decorativos de arquitectura francesa de la misma época, la cúpula sobre el acceso, neomedievales, neogóticos, así como los arcos apuntados a la torre almenada. El conjunto es de mucha importancia histórica arquitectónica y representa la ideología de la clase dominante en su mimetismo europeo de principios de siglo. Esta majestuosa casa presidencial está levantada sobre una colina en un terreno de unas 7.500 varas cuadradas a la derecha del río Choluteca y extremo norte del Puente Mayol, utilizando como material primario la piedra. El complejo se construyó en etapas. En la primera, el diseño arquitectónico y los trabajos de construcción le fueron confiados al arquitecto Augusto Bressani. El palacete se comenzó a construir en 1916, pero Bressani no pudo concluir la obra debido a la revuelta del año 1919, terminando los trabajos el constructor Manuel Zelaya. No fue ocupada sino hasta 1922, cuando pasó a habitarla el presidente Rafael López Gutiérrez. Se estima que compra del predio y costo de esta fase superó el $500,000. Durante la década de los 30, la administración Carías le añade al bloque de Bressani los salones protocolarios y cochera. Años después, se construyen como estructuras independientes el despacho de la primera dama y barracas de la Guardia de Honor, estos últimos destruidos con el paso del huracán Mitch. Este inmueble consta de 2 niveles y un sótano. En la primera existen amplios corredores, en su centro un patio interior y alrededor de este funcionaban la mayoría de las oficinas, como el despacho presidencial y la secretaría de prensa. Pero sin duda alguna, los mayores atractivos de esta planta son el recibidor y salón de recepciones, bautizados como el Salón de los Espejos y Salón Azul respectivamente. El acceso al segundo nivel es por la escalinata interior que llevaba a la residencia presidencial y hacia una vasta terraza. Aquí se ubicaban dormitorios de huéspedes, un amplio comedor antes denominado Salón Rosado, cocineta y oficinas de teletipo. En su esquina noroeste, el llamado Salón Presidencial, un ambiente circular techado por la cúpula del conjunto. Por último, el sótano, no necesariamente bajo tierra, sino sobre la ladera este de la loma, donde se construyó el palacete. Se encuentran una plaza, garaje y hospedaje de servidumbre.
15 mandatarios y 2 triunviratos militares gobernaron el país desde estas instalaciones. En 1992, el entonces presidente Rafael Leonardo Callejas decidió trasladar la sede del Poder Ejecutivo, adoptando un inmueble construido en el Centro Cívico Gubernamental al suroeste de la colonia Miraflores. En 1997, el presidente electo Carlos Roberto Flores tuvo la idea de cambiar de sede a un lugar que ofrecía mejores condiciones y antes de su toma de posesión dio instrucciones entonces para iniciar los trabajos para trasladar la Casa de Gobierno al Palacio José Cecilio del Valle, que servía hasta ese entonces como sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este fue mi recorrido de ambos lugares, tanto de esta casa presidencial como del Banco Central de Honduras. Los invito a que visiten los otros museos para que sigan conociendo más de la historia de nuestra Tegucigalpa.